Bueno, seguramente algo sobre estos temas se acuerden de el secundario, capaz que lo vieron como muy por encima, ¿sí? O bueno, hay alguna idea de esto, pero ¿qué se acuerdan de qué es una célula? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Por qué es importante el estudio de la célula? ¿Qué me sirve a mí entender esto? Porque es la mínima unidad con vida. Exactamente, sí. Es la mínima unidad, sí, con vida. Por eso es importante. Nosotros podemos clasificar a lo vivo y a lo no vivo justamente por esta estructura, ¿sí? Hay variedades, ¿sí? de células, obviamente, pero las más principales son la diferencia entre célula eucariota y procariota. ¿Se acuerdan algo de las diferencias entre estas células? ¿Por qué son diferentes? Para ver que se acuerdan, no hace falta, no es, si se equivocan no pasa nada. Una tenía núcleo y la otra no. Sí. Una tiene núcleo y otra no. Muy bien. O sea, una va a tener compartimentalizado, ¿sí? El lugar donde está el material genético, ¿sí? ¿Para qué servía el material genético? ¿Alguien que se anime? Bueno, el ADN, ¿qué les suena? Bueno, hay temor, tienen miedo de equivocarse, está bien. Bueno, no hay problema si se equivocan realmente. ¿Sí? La idea es un poco perder el miedo, ¿sí? A hablar y a equivocarse, porque justamente están aprendiendo, ¿sí? Bien, es el material genético, el ADN. El ADN, ¿sí? Es lo que nosotros le pasamos a nuestros hijos, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros con el ADN? Bueno, justamente el ADN va a darle las instrucciones a la célula de qué hacer y cómo hacer los componentes que la constituyen, ¿sí? Entonces, toda sustancia, ¿sí? Esta sustancia, ¿sí? Que después vamos a ver más adelante, que está formada por biomoléculas y esas cosas, van a ser algo fundamental en lo que es la célula, ¿sí? Tanto la célula procariota como la célula eucariota la tienen, ¿sí? Pero en el caso de la eucariota va a estar compartimentalizada, ¿sí? Va a estar dentro, ¿sí? De lo que es la envoltura nuclear. No es que uno tiene ADN y otro no, ¿sí? Eso es una cosa que les quería aclarar. Y no solamente tiene un núcleo, ¿sí? La célula eucariota, sino que tiene otras partes de la célula que también están comportadas. Perdón. Voy a mutear, que hay mucho ruido. No sé quién está con... A ver, espera. Bien. No solamente tenemos ese compartimento, sino que además tenemos muchos otros compartimentos, los cuales van a definirme, ¿sí? Lugares en donde se den algunas reacciones específicas que no se dan en la célula procariota. Bien, bueno. Entonces,
Tenemos la célula procariota y eucariota. ¿Cuál les parece que es cada una? ¿Cuál será? ¿La de la derecha, la de la izquierda? ¿Qué les La parece? derecha la eucariota, la izquierda procariota. Exactamente, ¿sí? Acá en la eucariota se nota claramente, ¿sí?, que hay una compartimentalización bastante general de lo que es el citoplasma, ¿sí? Bien. Acá, ¿sí?, en la célula eucariota va a estar contenido el material genético de la célula, y en el caso de la procariota lo tenemos en el citoplasma, ¿sí? Está suspendido ahí en el citoplasma. Bien, entonces nos dice, ¿es célula procariota o eucariota? ¿Cuál les parece que es cada una? ¿Sí? Vamos a ver, voy a nombrarla, ¿sí? Voy a ponerle un número, así es más fácil como representar, ¿sí?, cuando me quieran decir cuál es cuál. Bien. ¿Cuál les parece que es la célula 1? Es una eucariota, ¿Por qué? Eucariota. por las compartimentalizaciones de las organelas. Muy bien. ¿Y la 2, qué les parece? Una procariota. Procariota, sí, exactamente. ¿Por qué? Parece mucho más simple que la eucariota. Sí, o sea, es más simple, exactamente. ¿Sí? Acá tenemos en rojo lo que es el material genético, ¿sí?, de esa célula, y vamos a tener unas estructuras, ¿sí?, que van a tener en común. ¿Qué les parece que pueden llegar a tener en común estas dos células? Tienen su propio ADN. Tienen su propio ADN, ¿qué más? La membrana plasmática. Membrana plasmática. Exactamente, va a tener una diferenciación del medio que lo rodea, ¿sí? Va a diferenciarse, y eso va a justamente a permitir que se genere un medio, ¿sí?, para la vida. ¿Se les ocurre algo más? Tienen citoplasma. Ribosomas. ¿Cómo? Ambas tienen citoplasma. Ambas tienen citoplasma, exactamente. Entonces, hay tres cosas que comparten estas células, ¿sí? La membrana plasmática, el material genético y el citoplasma, ¿sí? Estas células de acá, estas células de acá, ¿sí?, son diferentes tipos de células procariotas, ¿sí? Van a tener diferentes formas. Van a ver después más adelante que hay una clasificación de los tipos bacterianos de acuerdo a su forma, ¿sí? Como por ejemplo los cocos, los bacilos, los espirilos, los espiroquetas, ¿sí? Entonces, van a ver que, por ejemplo, la sífilis tiene como una determinada forma, ¿sí?, que justamente es lo que permite caracterizarla, ¿sí?, que es como un espirilo, ¿sí? Y, o sea, está entre espirilo y espiroqueta, ¿sí? Y, por ejemplo, una gripe común, gripe no, una angina con placas, ¿sí? Puede ser un bacilo o un coco, ¿sí?
Son bacterias que, incluso nosotros tenemos bacterias en el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Que conviven y que son benéficas. Bien, entonces estos elementos comunes van a ser, como dijimos recién, la membrana plasmática, ¿sí? El citoplasma, el material genético, y además tenemos otra estructura que son los ribosomas, ¿sí? Estos ribosomas lo que me van a permitir es justamente decodificar el ADN y convertirlo en sustancias como enzimas o proteínas que justamente van a permitir la regulación de este interior celular. Y también tiene también el lisosoma, ¿no? El lisosoma solamente lo tiene la eucariota. Ah, ¿Por qué? Porque es un compartimento, ¿sí? El ribosoma es ARN, ¿sí? ajá. Ribosómico con algunas proteínas. No es un compartimento en sí, no tiene un compartimento. Bien, entonces, ¿qué elementos son propios de la célula eucariota y cuáles son de la procariota? ¿Sí? O sea, por un lado vamos a tener características de la célula eucariota y por el otro los de la célula procariota. Bien, entonces como decían hoy, la célula procariota no tiene núcleo, en cambio la eucariota sí. La célula procariota no tiene organelas ni membranas internas. La célula eucariota tiene organelas, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque son todos organelos membranosos, ¿sí? La célula eucariota tiene citoesqueleto, que el citoesqueleto lo que hace es mantener a las organelas en el lugar, ¿sí? La célula procariota no, porque justamente no tiene organelas, entonces no necesita un citoesqueleto, pero tiene material genético, ¿sí? En un solo cromosoma circular. En cambio, la célula eucariota lo tiene organizado en cromosomas lineales, que es la típica crucecita que vieron, bueno, ahí es cuando está duplicado, pero en general, bueno, después más adelante van a ver, ¿sí? Que los cromosomas son simples, son lineales. Bien. Entonces, esta célula procariota, ¿sí? No va a tener núcleo, tiene un citoplasma simple y homogéneo, no tiene organelos. Y bueno, va a tener la membrana plasmática, ¿sí? La pared, va a tener una pared bacteriana, ¿sí? Que esto justamente le va a permitir sobrevivir a determinadas condiciones que otro tipo de células no pueden, ¿sí? Y bueno, el material genético, como les decía, ¿sí? Es una molécula circular y está concentrada en un lugar del citoplasma que se conoce como nucleoide. Pero no es un núcleo. Bien. Y vamos a tener la presencia de ribosomas, pero en ambos casos hay ribosomas. Acá Brenda pregunta si les anda bien el Zoom a todos o entran y salen solos de la app. A mí Anda bien. Particularmente no noto que estén saliendo y entrando todo el tiempo. Bueno. A ver.
Sí, bueno, parece que en general les anda bien a todos. Bueno, entonces vamos a tener que estas células procariontes, como les dije anteriormente, van a tener diferentes formas. Y se van a clasificar de acuerdo a esa forma en cocos, bacilos, espirilos, piroquetas. Bien. Y pueden generar lo que es una cápsula gelatinosa, ¿sí? Que lo que va a hacer es protegerlo del medio externo, ¿sí? Cuando es muy fuerte, ¿sí? El pH o la temperatura, o hace frío, o hay propensión a la desecación, ¿sí? Se genera una estructura que es como una cápsula, ¿sí? Gelatinosa, que puedes sacarla y ponerla en varias ocasiones, ¿sí? Tiene que haber un tiempo para que se dé esto de nuevo, ¿sí? Eso es lo que aprovecha, ¿sí? Por ejemplo, la pasteurización. Ese tiempo en que esa célula está desprotegida de esa cápsula, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no conocen la pasteurización, ¿sí? Que se le hace a la leche, a la cerveza, al vino, lo que se hace es someter al líquido a una temperatura muy fuerte, rápidamente, en unos segundos. Las bacterias generan esta cápsula, ¿sí? Y luego lo vuelven a bajar a una temperatura normal. La bacteria se deshace de la cápsula y después se vuelve a subir la temperatura rápidamente. Entonces la bacteria está desprotegida y no alcanza a regenerar esta cápsula. Bien. Entonces, acá tenemos sí que la célula eucariota va a estar compartimentalizada, ¿sí? Vamos a tener diferentes lugares o espacios dentro de la misma célula. Vamos a tener el núcleo, ¿sí? El retículo endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, ¿sí? Las vacuolas, los lisosomas, y las mitocondrias son los organelos más típicos, ¿sí? ¿Se acuerdan alguna función de estas organelas? La mitocondria era la productora de energía, ¿no? Exactamente, sí. Es la productora de energía. Va a ser donde se va a realizar la respiración celular. Bien, o sea, la respiración Los celular ribosomas se aeróbica. encargan de, ¿Cómo? No escuché. los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas. Los Exactamente, ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. sí. Y el retículo endoplasmático, ¿se acuerdan algo de qué hacía? No, déjame. Se encargaba de modificar las proteínas, ¿no? Bueno, en parte sí. O sea, vamos a tener que el retículo endoplasmático rugoso va a tener ribosomas asociados y modifican parcialmente las proteínas que se generan, ¿sí? Y tenemos otra sección, ¿sí? Del retículo endoplasmático, que es el retículo endoplasmático liso, que genera los lípidos y también participa en la modificación de esas proteínas. Bien, acá Mali Brandoni nos dice que el liso sintetiza lípidos. Muy bien, sí, exactamente. ¿Y este lisosoma, se acuerdan qué hacía?
Pobrecito olvidado el lisosoma. Va a participar en el reciclado, ¿sí?, de los materiales de las células, ¿sí? Los degrada nuevamente a biomoléculas, a monómeros, ¿sí?, y lo vuelve a aportar a algún sector de la célula. Y después tenemos el aparato de Golgi, que también participa, ¿sí?, en la modificación de ciertas proteínas y algunos lípidos que después pueden salir al exterior o al interior de la célula. Bien. Acá Paula nos decía que el lisosoma participa en la digestión celular. Sí, perfecto. Justamente participa en eso. ¿Sí? Y la vacuola va a participar en la reserva de algo, ¿sí? Puede ser una sustancia, como un lípido, un hidrato de carbono, o puede ser agua, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener que en la célula hay una compartimentalización. Pero vamos a tener diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Vamos a tener que en la membrana celular participa en el reconocimiento de partículas. Acuérdense que es el primer contacto con el exterior, y ese va a ser el que va a regular justamente qué entra y qué sale de la célula. Después tenemos las mitocondrias, que como bien decían, son los organelos productores de energía, ¿sí? Después tenemos los lisosomas, que participan en la digestión celular, el aparato de Golgi, en la concentración o procesamiento de proteínas. El retículo endoplasmático participa en la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso, síntesis de lípidos, ¿sí? El núcleo va a participar en la regulación de todos los mecanismos internos de la célula, ¿sí? Bueno, el citoesqueleto va a participar en mantener todo en su lugar, ¿sí? Y además va a participar en lo que es la reproducción celular. ¿Por qué? Porque va a permitir la migración de estos organelos desde un extremo al otro de la célula, ¿sí? También participa en el transporte de ciertas sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vacuolas van asociadas a este citoesqueleto, y lo utiliza como una vía, ¿sí?, por la que van pasando estas sustancias, ¿sí?, asociadas a una vacuola. Después tenemos los microtúbulos, estos filamentos que son parte del citoesqueleto, que da soporte y movilización celular, mantiene la forma y el transporte intracelular, como les decía. Bien. Entonces, este núcleo va a ser el que va a coordinar todas las funciones de la célula, ¿sí? Va a estar rodeada por una membrana nuclear, ¿sí? Va a contener la información hereditaria. Después tenemos a la mitocondria, que va a ser esta estructura en donde va a procesarse, ¿sí? Va a terminar de procesarse lo que es el acetil-CoA, ¿sí?, que va a entrar en este sector, y va a producirse la respiración celular dependiente de oxígeno, ¿sí? Va a tomar el oxígeno y va a liberar dióxido de carbono, esta mitocondria. Vamos a tener un espacio entre membranas, va a tener dos membranas, ¿sí? Hay un espacio intramembranas y una matriz, ¿sí?, que se va a realizar el ciclo de Krebs, ¿sí?, y en este sector va a realizarse la fosforilación oxidativa. Van a generar, ¿sí?, va a romperse ciertas estructuras, ¿sí?, y a partir de la ruptura de esas estructuras químicas va a liberarse energía que va a ser utilizada para generar ATP, ¿sí?, que es la moneda de energía de la célula. Bien.
Después tenemos este retículo endoplasmático, ¿sí? Que va a estar asociado a lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? Va a ser como una continuación, en donde vamos a tener estas membranas interconectadas, asociadas en el retículo endoplasmático rugoso al ribosoma, y no asociada a retículos, y no asociada a ribosomas, justamente el liso. Bien. Entonces, como decíamos, el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Va a generar las proteínas, ¿sí? Y algunos lípidos. Y en el retículo endoplasmático liso se producen los componentes de la membrana, que en su mayoría son lípidos. El aparato de Golgi, ¿sí? Va a justamente madurar ciertas biomoléculas como los lípidos y algunas proteínas, ¿sí? Que sintetiza el retículo endoplasmático. Acá se añade capaz que algún hidrato de carbono a la molécula, ¿sí? Va a ser el centro de distribución de las moléculas. Yo después este PowerPoint se los paso, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí? Los lisosomas, que son estas vacuolas o vesículas que tienen la capacidad de degradar las sustancias que están en el interior de la célula o en el exterior, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que pasa cuando ingresa una sustancia, ¿sí? Las partículas alimenticias quedan englobadas en una vesícula dentro de la célula. Los lisosomas vierten enzimas hidrolíticas, o sea que son muy ácidas, al interior de la vesícula. En la vacuola digestiva se realiza una digestión química. Esos nutrientes atraviesan la membrana hacia el hialoplasma, y después los productos de desecho son expulsados por medio de una vacuola fecal, ¿sí? Vamos a tener que se eliminan, ¿sí? Ven que acá parte de los nutrientes son recuperados, pero otros se eliminan. Bien. Después tenemos el citoesqueleto, ¿sí? Que va a ser esta red de filamentos que van a anclar, ven, los organelos en la célula. Bien. Va a dar forma y soporte y permite el movimiento interno, ¿sí? Porque va a permitir justamente que migren vacuolas, que se conecten una estructura con la otra. Bien. El interior de las células es muy activo, ¿sí? Va a estar todo el tiempo moviéndose sustancias en el interior, ¿sí? Acá está explicando la generación de anticuerpos, por ejemplo, en la que se ve la producción, ¿sí? De proteínas, ¿sí? Que se sintetizan a partir de aminoácidos, ¿sí? Y los ribosomas ensamblan estas proteínas de una forma determinada. Después tenemos que esas proteínas se empacan en vesículas y viajan hacia el aparato de Golgi. Las vesículas se fusionan con el aparato de Golgi y se agregan carbohidratos cuando pasan las proteínas por los compartimentos. Estos anticuerpos, ¿sí? Son compuestos de glucoproteínas, o sea que tienen una parte asociada que son los hidratos de carbono. Estos se empacan y se llevan al exterior en forma de vesículas, ¿sí? Y ahí se liberan. Se une a la membrana plasmática, ¿sí? Y se liberan al exterior. Después también tenemos el ingreso, ¿sí? Se puede realizar el ingreso de una sustancia al interior de la célula y puede ser degradada por los lisosomas. Estos lisosomas son generados justamente por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Generan esta membrana, ¿sí? Externa y introducen estas enzimas digestivas. Bien.
Lo importante, sí, de todo esto es entender las ideas clave, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tienen que entender de todo esto? Bueno, ¿cuáles son qué caracteriza, ¿sí?, a estas células, ¿sí? Que tengan una membrana, en términos generales, ¿no? Que tengan una membrana, que tienen material genético, ¿sí? Que tienen un citoplasma. Eso es lo que comparten. ¿Y qué es lo que las diferencian, ¿sí? Y entender básicamente algo, ¿sí?, de las funciones de los organelos de la célula eucariota. Y tener presente, sí, que la célula eucariota va a tener compartimentalizaciones, ¿sí?, que la célula procariota no. Bien, ahora, ¿sí?, se va a cortar, volvemos a entrar, ¿sí?, y yo les voy a explicar un poco el encuentro 2, ¿sí? Bueno. Ahí volvemos.